Quiero saludar al doctor Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada. Doctor, gusto de tenerlo nuevamente en el programa. Gracias por el contacto, gracias por acceder a esta entrevista. Usted ya ha escuchado, usted ya tiene el conocimiento, son los delitos de sedición, conspiración y terrorismo que el abogado Rolando Cruz presentó esta denuncia ayer jueves. ¿Cuál es su opinión sobre todo esto que está pasando y que lo señalan a usted como el autor intelectual de los hechos vividos en el 2019? Encantado, señor Romay. En primer lugar, gracias por el contacto. Y segundo, decirle que esto es simplemente la comprobación de que la dictadura castrochavista de delincuencia organizada y de persecución política ha vuelto a Bolivia. El tema es que ese abogado Cruz es un operador del sistema dictatorial, él es un operador de Evo Morales, es un operador del sistema de persecución, que está tratando de silenciar las permanentes denuncias, los permanentes análisis y las permanentes comprobaciones que yo hago, no de ahora, sino desde hace más de 14 años, en que Evo Morales, el dirigente cocalero de Chapare, llega a la presidencia de la República de Bolivia por un mandato de 5 años sin derecho a reelección y se queda casi 14, y para eso produce una serie de masacres, falsificaciones, crímenes, suplanta a la República de Bolivia, impone sangrientamente el Estado plurinacional e instala una dictadura que no es un modelo nacional, es una dictadura castrochavista dirigida por Cuba y Venezuela, que lleva a Bolivia, como todos los bolivianos lo han podido comprobar, no solamente el sistema, sino la estructura de un narcoestado y de un sistema criminal. Entonces, como yo soy un boliviano exiliado, perseguido por esa dictadura, porque Evo Morales permanece impune desde los crímenes que ha cometido en octubre del 2003, amparado en 2 decretos de amnistía, y persigue a la gente a la que ha derrocado, sucede que soy una persona que defiende desde el exilio la libertad y la democracia en Bolivia y en las Américas, no solamente con 7 entrevistas, como dice el abogado desconocido que opera ahora a nombre de la dictadura, sino con 70 o con 700 entrevistas, con conferencias mensuales, participo en foros, he escrito más de una docena de libros. Bolivia la patria está cautiva, de repente le sirve de prueba, la puede comprar en Amazon. Las 2 Américas, democracia y dictadura. La lucha por la democracia con el famoso reloj que han puesto en el Congreso de Bolivia, que ahora llaman Asamblea, que gira al revés como ridículo mundial y muestra y prueba de la dictadura en Bolivia. La dictadura del siglo XXI en Bolivia en su edición en inglés, que también existe en edición en español, las dictaduras de crimen organizado en las Américas, el castrochavismo, una cantidad de libros que de repente si lee le puede servir a la dictadura para fabricar más crímenes, para lucubrar más delitos, que demuestran básicamente 3 cosas. Primero, la dictadura ha regresado en pleno a Bolivia. Segundo, están poniendo en marcha su sistema de persecución política judicializada con control absoluto del Poder Judicial. Lo han hecho ya con el caso del Hotel Las Américas, con los casos Terrorismo 1 y 2, lo han hecho en los juicios con los cuales han llevado a la cárcel después de la masacre del Porvenir al gobernador Leopoldo Fernández, lo han hecho con la persecución de los gobernadores de la Media Luna y lo han hecho con las acusaciones falsas de los crímenes que han cometido en el derrocamiento del año 2003. Quieren repetir eso y lo que están haciendo es simplemente aplicar el absoluto control del poder que tienen para tratar de amedrentar, para tratar de disuadir, y de mi parte lo único que tengo que hacer es seguir denunciando que el crimen organizado ha vuelto a tomar el poder en Bolivia y que quieren silenciar a un boliviano que denuncia y seguirá denunciando hasta que caiga la dictadura la situación de Bolivia, que es un país
oprimido, que es un país cautivo de un proyecto transnacional que lo ha convertido en narcoestado y que pone en riesgo a todos los bolivianos que están a expensas de este tipo de maniobras. Doctor Berzaín, la acusación que fue formulada ayer en Sucre por el abogado Rolando Cruz, por este jurista, sostiene que hay 7 grabaciones que son elementos muy importantes, elementos probatorios, dice el abogado, de la coordinación que existió entre usted y la ex ministra Roxana Lizárraga para generar conflictos tras las elecciones generales del año 2019, del año pasado, y ahí lo apuntan a usted como el autor intelectual de todo esto y que su nexo, o que el nexo sería la periodista Roxana Lizárraga. ¿Qué dice a todo esto, doctor? Eso es pues una ofensa al pueblo boliviano. Eso es una ofensa a ustedes, a los periodistas. Ustedes han visto lo que ha pasado el año pasado. El año pasado, el 2019 y antes, desde que Evo fagocita el tema del mar y pierde por segunda vez y casi definitivamente el mar de Bolivia, junto con su vocero Carlos Mesa y su aliado Tuto Quiroga y toda esa estructura, se meten en el proceso electoral y Evo se hace candidato por enésima vez, atentando contra el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando Bolivia le dijo no. Entonces maniobra de nuevo y falsifica una decisión prevaricadora del Tribunal Constitucional, que es de su amaño, los jueces que él controla. Después de eso incendia la Amazonía boliviana. Después de eso atropella al país con hechos de fraude y llega a las elecciones de octubre del 2019 y comete fraude en tiempo real. Y el pueblo boliviano se levanta, el pueblo boliviano se organiza en resistencia civil, el pueblo boliviano lucha durante 21 días pacíficamente. Y cuando Evo Morales no le responde la policía ni las Fuerzas Armadas en sus instrucciones de matar y masacrar, huye cobardemente y deja el gobierno y renuncia. Y esa renuncia es aprobada por su asamblea, por sus socios, por sus 2/3 en lo que llaman la Asamblea Plurinacional. Y esa renuncia es aprobada por el Tribunal Constitucional de su amaño, por el mismo que dijo que él podía ser candidato indefinidamente. Si me quieren atribuir a mí el resultado de esa movilización nacional, Dios bendito, tengo pues que estar agradecido, pero eso es una ofensa a la inteligencia, al valor y a la naturaleza de la valentía del pueblo boliviano, que ha defendido y que va a volver a defender su libertad y democracia. A un pueblo boliviano que ha sido engañado y que ha sido emboscado con un gobierno de transición que tenía que hacer transición y en vez de transición ha hecho continuismo y corrupción, y con una elección fraudulenta que todavía no se quiere esclarecer. Entonces, lo que está diciendo ese abogado es una falacia que simplemente marca, poniendo como testigo al todo el pueblo boliviano, la naturaleza de los crímenes que pueden cometer estos castrochavistas defensores del narcoestado en Bolivia, atribuyendo la comisión de delito a un hecho histórico que ha nacido de la indignación de la naturaleza del pueblo boliviano que ha defendido su libertad y democracia. Y ahora lo que quieren hacer es represión. Y yo les quiero dar una buena noticia. No me voy a callar, no me van a amedrentar, no van a ser mujeres de la dictadura que con documentos de persecución política judicializada callen la verdad. Eso quería preguntarle, doctor Berzaín. Usted va a asumir desde la distancia su defensa. ¿Cómo va a encarar este tema, esta denuncia? Mire, ¿qué se puede hacer con una falacia de ese tema? Primero yo le quiero decir que públicamente hoy día, aprovechando su programa, frente a estas maniobras de persecución política, que son crímenes, eso que está haciendo Cruz es un crimen, está falsificando prueba, está falsificando en vez de ser jueces independientes, y está probando que en Bolivia no hay independencia de poderes, no hay poder judicial independiente y no hay Estado de Derecho, por lo tanto hay dictadura. Y en ese escenario, con esa prueba que ofrece, con sus acciones y con estas falacias y crímenes tan grandes que está cometiendo este falso acusador, yo, en presencia de todo el pueblo boliviano y hoy día aprovechando su programa, planteo la excepción más antigua contra los infames, que se llama exceptio veritatis. Exceptio veritatis quiere decir excepción de verdad.
Yo sostengo y he dicho que Bolivia es una dictadura, que Evo Morales es un criminal, que es un hombre que ha convertido Bolivia en un narcoestado, que tiene que responder ante la justicia por decenas de masacres, empezando por la masacre de octubre-noviembre del 2001 en Sacaba, siguiendo con la de octubre del 2003 en el Alto, en Sencata y en todo el país, y las 20 masacres que ha cometido en su gobierno. Tiene que responder por los crímenes de corrupción que ha cometido en su gobierno, donde todo su grupo político es cómplice. Tiene que responder por los crímenes de la falsificación y del fraude electoral de octubre del 2019 y tiene que responder por las acusaciones de estupro que están pendientes y que han sido encubiertas. Ahora aquí déjeme mostrarle algo para que vea lo ridículo de la situación. En cuanto se produce el gran fraude electoral y se proclama presidente al masista Arce Catacora, empieza a funcionar la justicia de la dictadura e inmediatamente limpian de todo cargo, de todo culpa y de toda acusación a Evo Morales, a sus cómplices por estos y otros delitos. Empiezan a salir de presos todos los criminales que estaban en un proceso de acusación lento y que no caminaba, pero que estaban acusados. Salen de la Embajada de México los que estaban ahí refugiados, entre comillas, porque estaban perseguidos por cantidades de crímenes. Y todo eso se limpia y Evo Morales regresa de inmediato a Bolivia y es absolutamente impune. Esa es la impunidad de la dictadura, pero no es la impunidad de la democracia, porque el día que regrese la democracia a Bolivia, Evo Morales y sus cómplices y sus maquipuras, sus títeres como el tal Cruz, le van a tener que responder a Bolivia, porque todo Bolivia sabe, que me están escuchando, que lo que están haciendo es atropello, es abuso, es amenaza, es crimen, es dictadura, en el modelo de Cuba y de Venezuela, porque así persiguen a la gente en Cuba y Venezuela, inventan delitos que no existen, los ponen en manos de jueces prevaricadores, los publicitan y empiezan a manejar una prensa controlada para primero destrozar la reputación del adversario y después perjudicarlo económica, política y personalmente. Yo no tengo ya nada que perder, yo estoy perseguido por estos criminales hace más de 15 años, estoy en el exilio y voy a persistir en la acusación nacional e internacional hasta probar los hechos de que Evo Morales es un criminal que controla Bolivia con una banda de narcotraficantes y de criminales que llama organización política en el marco del sistema del castrochavismo dirigido por Cuba y Venezuela, y que tienen que responder por eso, y que el pueblo boliviano que me está escuchando tiene que recuperar su libertad y su democracia, porque esto que les han impuesto no es democracia, no es gobierno, y el abuso que se quiere cometer contra la periodista Lizárraga, nada más por el hecho de haber transmitido algunas entrevistas o algunos documentos que yo he emitido, ¿por qué será? Y contra mi persona es la prueba de lo que puede hacer el crimen organizado contra la libertad en Bolivia. Doctor, habla de 7 grabaciones, el abogado Cruz, que serían elementos probatorios. Dice, ¿de qué 7 grabaciones estaría hablando? ¿Usted tiene conocimiento? No, yo no sé, pero le puedo ofrecer 700 grabaciones. Entre por favor a mi cuenta de YouTube, entre a mi página web, carlosanchezberzain.com. Puede usted ingresar a mi cuenta de Facebook, que está con mi nombre, y a mi cuenta de Twitter, que es C. Sánchez Berzain, y va a encontrar declaraciones diarias que yo hago. Yo soy requerido por la prensa nacional e internacional, yo soy parte de foros, doy conferencias, doy clases en universidades, y todo está grabado. Y cuando se trata del tema de Bolivia, soy muy claro. Bolivia es la dictadura del siglo XXI, en manos de un grupo criminal transnacional. Y esto está probado y está demostrado. O sea que cuando ellos le quieran dar a mis declaraciones naturaleza conspirativa o delictiva, simplemente la excepción es la excepción veritatis. Estoy diciendo la verdad, y la verdad no es delito, aunque les duela a los criminales como Evo Morales y sus cómplices. ¿Usted ha tenido entrevistas con Roxana Lizárraga cuando ella ejercía el periodismo? Yo conozco a la señora Lizárraga desde el tiempo en que yo era ministro y que era político en ejercicio, desde la década del 90. Ella era la periodista que cubría Palacio o algunos de los ministerios en lo que yo estaba, y después he tenido el gusto de saludarla en una ocasión
en los Estados Unidos cuando nosotros realizábamos una manifestación contra la dictadura de Evo Morales, porque yo, en ejercicio de la libertad que tengo como exiliado, me he manifestado en diferentes ocasiones y lo seguiré haciendo. Lo he hecho en el Congreso de los Estados Unidos, he participado en foros en el Senado y ahora mismo estamos preparando otro evento de ese tipo para seguirle mostrando al mundo que lo que pasa en Bolivia es una vergüenza, es una barbaridad, y que no se puede llamar a eso democracia y que no se le puede otorgar a ese tipo de regímenes la condición de gobierno, porque son regímenes de violación de los derechos humanos, son regímenes que no cumplen con ninguno de los elementos esenciales de la democracia, y además Bolivia es un narcoestado. Y para eso, hablando de grabaciones, yo lo invito a entrar a Google y buscar el discurso de Evo Morales, pronunciado el año 2016 en las Naciones Unidas en ocasión de la Asamblea sobre lucha contra el narcotráfico, donde Evo Morales dice que la lucha contra el narcotráfico es el invento del imperialismo norteamericano para oprimir a los pueblos, y hace suyo el discurso del Che Guevara diciendo que hay que inundar de droga a las Américas para derrotar al capitalismo. O sea, mire ese acto criminal, si hay un crimen es ese y muchos otros más que Evo Morales ha cometido. Ahora, si quieren hacer investigaciones serias en Bolivia, yo estoy abierto a formar parte de las investigaciones. Si quieren como acusador, si quieren como investigado, pero que participe también Evo Morales como investigado. Investiguemos los hechos del 2019. Si dicen que yo soy el que ha incentivado todo eso, perfecto. Pero Evo Morales es el que ha hecho fraude electoral en vivo y en directo, con delitos infraganti, ha confesado el fraude electoral denunciando. El fraude electoral está certificado por la OEA y por la Unión Europea, y eso no se va a investigar como parte del proceso que dicen que yo he promovido. Entonces, que se investigue todo. Yo quiero ser investigado junto con Evo Morales y encantado, pero si se trata esto simplemente de lo que saben hacer, de un nuevo caso de terrorismo, entre comillas, terrorismo 3, para tratar de silenciar a Sánchez Berzaín no se va a callar. Yo tengo las marcas y las cicatrices de la defensa de la verdad y la democracia, y no tengo ningún problema de aumentar unas cuantas más, y no le tengo miedo a la cobardía castrochavista ni a Evo Morales, que ustedes ya saben que cuando los problemas se ponen duros, entonces simplemente se ampara en la violencia, en la fuerza y en los sindicatos cocaleros y productores de cocaína, que son su base política. Ahora, doctor, ante la opinión pública y de acuerdo a esta denuncia del abogado Cruz, que se indica a usted como el autor intelectual, se podría interpretar que la operadora política o la parte material en Bolivia apunta también a Roxana Lizárraga. Eso se estaría interpretando el pueblo boliviano. Ese es el mensaje que se está lanzando a la opinión pública. Eso es lo que estos mentirosos quieren que crean. Lo mismo que dijeron que en Santa Cruz el movimiento de defensa de Santa Cruz era un movimiento secesionista o separatista. ¿Quién les ha creído? Lo mismo que dijeron que en el tema del Hotel Las Américas eso fue un combate, mentira, fue un crimen, fue un asesinato y está demostrado. O sea, dicen puras falacias. Lo mismo que han dicho ahora, todo el mundo ha visto el fraude electoral del año pasado. Todo el mundo ha visto cómo Morales se ha escapado de Bolivia, y él ha confesado diciendo que se ha ido porque lo querían matar, y ha dejado una carta de denuncia firmada que su asamblea ha admitido. Y ahora hablan de golpe de Estado. ¿De qué están hablando? O sea, son capaces de establecer una gran mentira en el manejo que es la técnica castrista desde hace 61 años de lo que se llama la posverdad. O sea, aquí no hay posverdad, son grandes mentiras y hay que ponerlos al descubierto. Lo que están diciendo respecto a mi persona es simplemente una falacia, y una falacia es una mentira infame que constituye delito. Y están aprovechando la distancia, porque yo sigo exiliado, porque si yo estuviera en Bolivia, ni Cruz ni ninguno de los operadores de estos abusivos se anima conmigo. Están aprovechando que yo no tengo acceso a la justicia, que no puedo ejercer mi profesión de abogado, que ellos tienen el control de todos los jueces prevaricadores y que tienen el control de los fiscales y que tienen el control de todas las instituciones, y eso se llama abuso en
del poder en situación dictatorial y también es un crimen. Los voy a denunciar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y voy a pedir medidas cautelares porque esto que están tratando de hacer conmigo, mañana lo van a hacer con cualquier ciudadano boliviano. Ya lo han hecho en los hechos con el abogado que defiende al Comité Cívico Pro Santa Cruz. Le han fabricado una tramoya para silenciarlo cuando él estaba denunciando el fraude electoral y de esa manera han dejado fuera de juego a uno de los importantes actores de la defensa del esclarecimiento del fraude electoral. O sea, no van a repetir eso conmigo. Yo no conozco al tal Cruz, pero conozco a Evo Morales, sé sus mañas, conozco al G2 cubano que está detrás de esto y que opera todo el tema. Y nos confrontamos desde hace demasiado tiempo y han sido derrotados una vez el año pasado, son tocables. Hoy día tienen pies de barro. El pueblo boliviano está saliendo del shock que le han causado, de la emboscada que le han producido. Pero el pueblo boliviano no va a permitir que hagan de Bolivia una Venezuela o una Cuba. El pueblo boliviano se sabe defender. Y esto que estoy diciendo no es conspiración, no es sedición, es simplemente análisis político de la realidad objetiva. Doctor, esta denuncia para usted forma parte de la línea discursiva que está empleando el MAS y ahora en función de gobierno de pretender hacer creer de que lo que ocurrió el año pasado fue un golpe de Estado? Forma parte de la actividad del crimen organizado. Miren, hay una diferencia que yo establezco en mi libro publicado el año pasado que se llama Castrochavismo, crimen organizado en las Américas. Y el concepto de castrochavismo que hace a los apellidos del dictador Castro y del dictador Chávez, que controlan Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y están enganchados con el gobierno actual de la Argentina, de Fernández Kirchner, y que en su momento controlaron el Brasil con Lula y Rousseff, controlaron el Ecuador con Correa, controlaron la Argentina con Kirchner, controlaron el Paraguay con el obispo presidente, etcétera, etcétera. Eso no es política. La política tiene como fundamento un sistema que es la democracia. Y en la democracia el pueblo elige, el elegido tiene un tiempo determinado de permanencia en el poder, no es eterno. Tiene obligación de rendición de cuentas, tiene que respetarse los derechos humanos, tiene que regir la división e independencia de poderes, tiene que haber Estado de Derecho, que quiere decir vigencia de la ley, y tienen que haber elecciones libres y justas con libre organización política. Cuando no hay cualquiera de esos elementos, y en Bolivia no hay ninguno, que son los elementos esenciales de la democracia proclamados por la Carta Democrática, aprobada el 11 de septiembre del año 2001 en Lima, Perú, y que es obligatoria para los estados, incluida Bolivia, cuando hay esos elementos hay dictadura. Entonces, las dictaduras del castrochavismo, formadas a partir de la unión entre Castro y Chávez, han salido de la política y radican hoy día en lo que es un sistema de delincuencia organizada transnacional, donde en vez de hacer política cometen crímenes a diario. Mire las acciones del gobierno de Evo Morales, mire cómo ha empezado el gobierno de Arce Catacón. Absoluta impunidad para todo el mundo. ¿Hay Estado de Derecho en Bolivia? ¿Quién cree en Bolivia que hay justicia después de que Evo Morales ha sido liberado de todos los cargos en 3 o 4 días por unos jueces absolutamente obsecuentes? ¿Quién cree que hay justicia en Bolivia después de que la gente que estaba acusada por el fraude electoral, constatado en vivo y en directo por millones de bolivianos que salieron a bloquear sus calles y que resistieron los 21 días hasta que Evo Morales denunció reclamando por el fraude, salgan libres sin más que el hecho de que el MAS volvió al poder? ¿Quién cree que en Bolivia hay Estado de Derecho cuando hoy día hay un mandamás, el jefe del Estado, que es Evo Morales, que controla Bolivia desde la zona de sus republiquetas de los sindicatos de coca y de cocaína, y hay un presidente, entre comillas, del Estado plurinacional que creo que ha podido nombrar un ministro de todo el gabinete? Entonces, no hay Estado de Derecho en Bolivia. El castrochavismo quiere decir organización de crimen organizado que toma el poder para permanecer indefinidamente en el poder y que cubre sus delitos como si fueran acciones políticas, y eso es lo que tenemos en Bolivia. En Bolivia tenemos un grupo de crimen organizado liderado por Evo Morales y sus federaciones de productores de coca y de cocaína,
enganchados en el sistema del narcotráfico, dirigidos por Cuba y Venezuela, ayudados y controlados por ellos, porque así es la manera como han regresado a la dictadura plena ahora, que tratan de presentarse como políticos, pero que en verdad todos los días cometen delito y que son un grupo de delincuencia organizada, igualito que en Cuba, igualito que en la Venezuela de Maduro, igualito que en la Nicaragua de Ortega. O sea, ¿qué se puede decir frente a eso? Denunciarlos, decirle al pueblo boliviano que esto no se puede tolerar, que no es sedición ni conspiración, ni hay miedo cuando se dice que Bolivia no puede volverse como Cuba y Venezuela, que no puede caer en la mentira disque de un socialismo que no es socialismo, es crimen organizado para sostener un narcoestado, que Bolivia no puede permanecer con la impunidad y el atrevimiento y la ofensa diaria que cometen este grupo de gente en base a la fuerza, al amedrentamiento y al abuso de los que están tratando de hacer de Carlos Sánchez Berzaín un nuevo ejemplo. Doctor, usted dice que le gustaría estar en Bolivia para defenderse, pero que lamentablemente no lo puede hacer, pero se va a seguir defendiendo desde los Estados Unidos. Pero Roxana Lizárraga está acá en Bolivia, a pesar de que el abogado Cruz ha indicado en las últimas horas de que ella habría salido del país. Pero nuestro equipo de producción periodística logró conversar con ella y ella ha indicado que está acá en Bolivia, que incluso el lunes de la siguiente semana estaría en Santa Cruz y podría venir al estudio para que le hagamos la entrevista. ¿Qué cree que le podrá pasar a Roxana Lizárraga o esta denuncia no va a prosperar? Mire, esta denuncia no tiene ni pies ni cabeza. Este es un acto descabellado que sirve para probar la vigencia de la dictadura, la inexistencia del Estado de Derecho, la manipulación del sistema de persecución política judicializada. Y en este tema cualquier cosa le puede pasar. Los jueces dependen de la dictadura, Cruz es un operador de la dictadura, y si hay el telefonazo adecuado seguramente encarcelarán a la periodista Lizárraga, pero se tienen que preocupar todos ustedes, se tiene que preocupar usted, don Roger Romay, se tienen que preocupar los periodistas de Bolivia, porque están enjuiciando a la señora Lizárraga por su actividad de periodista, no de política. Si la quieren enjuiciar por su actividad de ministro y de política, métanla en el juicio que están tratando de tramar respecto a la gestión de Yanine Áñez. Pero aquí la meten a la señora Lizárraga con Sánchez Berzaín diciendo que estamos hablando de un proceso de conspiración, de sedición y de terrorismo. Imagínense la palabra de terrorismo. Y la ponen en un escenario en el cual obviamente la quieren linchar. En dictadura no hay procesos, en dictadura no hay debido proceso legal, no hay igualdad jurídica, no hay juez imparcial, no hay ninguna de las condiciones en las cuales usted puede demostrar la verdad. Con un juez mínimamente imparcial, ese caso no se abre. Y si hay algún desquiciado, manipulado o algún juez prevaricador que abre el caso, en la primera audiencia, con exceptio veritatis, excepción de verdad, todo lo que he dicho está dicho, todo lo que está grabado y además está escrito y lo puedo demostrar. Entonces, si cree cualquier miembro del sistema de crimen organizado castrochavista en Bolivia que eso es delito, yo le pongo excepción de verdad y le demuestro que los delincuentes son ellos. Entonces, este tema tiene que ser una señal de alarma para los periodistas de Bolivia. ¿Por qué están acusando a la señora Lizárraga como periodista? Mañana lo van a acusar a usted por esta entrevista, téngala bien grabada para decir que usted solo me preguntó y que no decía nada más, que el responsable soy yo, cosa que certifico, afirmo, para salvedad suya que tiene el valor de entrevistarme. Pero esa es la dictadura, en eso consiste la violación de los derechos humanos y de las libertades individuales. Hoy día Lizárraga, mañana Romay, pasado mañana Pérez, después sabe Dios quién. Y el que no quiere pasar por eso calladito y recibiendo su fajo de billetes, que es una cosa que maneja también la dictadura. Bueno, no nos asuste, caramba, pero de todas maneras... No, yo hago análisis de la realidad objetiva, mire, el análisis político, Roger, sí, no, mirar la realidad. Yo le decía, claro, ¿no? yo le decía no nos asuste en el buen sentido. ¿Por qué? Porque... yo la conozco a Roxana, fue colega, se la respeta y todo aquello, pero bueno, ella pasó a cumplir una función de
de política, de ministra de comunicación, y ya dejó el periodismo, Bueno, ya dejó el periodismo. Y yo siempre afirmo lo siguiente, yo siempre digo una cosa, doctor Berzaín, que periodista que se mete a la actividad política, primero que pierde credibilidad, porque ya no puede volver a ejercer después el periodismo, ya, y si lo hace es ya cuestionado, y eso usted lo sabe, ocurrió con Carlos Mesa, por ejemplo. ¿Usted miraría un programa de Carlos Mesa si vuelve a hacer periodismo? Mire, yo le voy a decir una cosa, la política no es ácido. Una de las cosas que tenemos que hacer los bolivianos y los latinoamericanos es rescatar el valor de la política. La política es un servicio público, sí. La política es algo en lo que todos estamos. Usted está haciendo política en este momento. Para hacer política no necesita usted pertenecer a un partido, necesita simplemente interesarse en la cuestión civil de la sociedad. Al interesarse usted en esta infamia que ha presentado el tal Cruz, está hablando de un tema político y estamos haciendo política. Yo estoy haciendo política desde el punto del análisis, desde la defensa comprometida de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, y usted desde el punto de vista de su periodismo. Una de las cosas que ha hecho el castrochavismo en las Américas, que empieza con este siglo, es liquidar y avergonzarnos del concepto de la política. Porque la política es corrupta, porque la política es sucia, porque la política es miserable. Sí, señor, porque es reflejo de la sociedad. Entonces, para que sea menos sucia, para que sea menos corrupta y sea menos miserable, más gente de bien tiene que entrar en la política. Necesitamos más periodistas en la política, necesitamos más obreros en la política y necesitamos que la política sea un tránsito del cual uno puede salir vivo. No es que usted entra a la política y ya se acabó. O sea, entra a la política y empieza a ser un monstruo que no se puede recuperar nunca en la vida. O sea, el abogado que entra en la política puede volver a ejercer su profesión. El periodista que entra en la política y deja la política lo puede volver a hacer. Yo espero que usted nunca tenga la tentación de entrar en la política, pero le podría dar cantidad de ejemplos en Bolivia, en Latinoamérica y en el mundo, de gente que ha pasado por la política con suerte o sin ella y que ha regresado nomás a su profesión, porque ya le digo, la política no es el infierno que termina por liquidar en cuerpo y alma a la gente. Esa es la presentación que hace el castrochavismo y el crimen organizado para aterrorizar a la gente en la política, mientras ellos a título de política cometen todos los delitos del mundo. Mire el ejemplo de Evo Morales. Evo Morales, desde el narcotráfico hasta estupro, pasando por masacres, por corrupción, por compra de aviones con sobreprecio, por la construcción de lo que llama la Casa del Pueblo, por el entreguismo de Bolivia, Cuba y Venezuela, por cambiarle el eslogan y los símbolos a las Fuerzas Armadas y a la policía, por entregar nuestro salario mínimo a Irán y a Rusia. Barbaridades, eso es crimen. Para que la política sea buena tiene que haber control social, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber prensa libre y tiene que haber libertad, y eso es lo que yo defiendo. Muy bien. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muchas gracias por este contacto, por este enlace. Será hasta cualquier otro momento cuando la coyuntura informativa así lo requiera. Buen descanso en Miami, aunque es una hora antes por allá, pero bueno, que pase un buen fin de semana. Encantado, igualmente usted, gracias por la oportunidad y espero que no necesitemos otra demanda en falso para que me entreviste. Llámeme nomás, con el riesgo de que el castrochavismo lo ponga en la lista negra. Gracias, don Carlos Sánchez Berzaín. Muchas gracias.